Bien, antes que todo agradezco la invitación a participar en este panel al programa de Reformas Procesales y a la Fundación Fernando Fuello. El tema de que hablaré se refiere, como ha señalado el moderador, a las sanciones administrativas, cómo estructurar un sistema de sanciones y analizaré algunos aspectos contenidos en el proyecto de ley que fortalece el CERNAC y que se encuentra hoy en segundo trámite en el Senado. Para ser preciso, el análisis se centrará en el estado actual del proyecto de ley en su versión de 19 de mayo del 2015. Aprobada en la Cámara de Diputados y que se envió como oficio de ley a la Cámara Revisora al Senado. Dividiré la ponencia en tres partes. La primera se refiere a la función de las sanciones administrativas y a cómo debe operar un sistema de sanciones. En la segunda parte me referiré a los estándares del Tribunal Constitucional respecto a estas sanciones. Y finalmente comentaré el procedimiento sancionatorio en el proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC. Adelanto desde ya que mi juicio es más bien crítico acerca de la manera en que se estructura el procedimiento administrativo sancionador, porque parece excesivamente garantista para los infractores y amenaza con frustrar los objetivos regulatorios que consisten en proteger al consumidor con mecanismos disuasorios eficientes, como lo indicaba y como citaba Claudio recién en el mensaje que inicia el proyecto de ley. El nuevo CERNAC no es, como se ha intentado instalar públicamente, un león con dientes, a lo más es un gato molesto. ¿Qué función cumplen, pues, las sanciones administrativas? Si bien puede parecer trivial explicar para qué sirven las sanciones administrativas, esto se justifica en esta ponencia porque en nuestro medio, y así se ha visto en la tramitación del proyecto de ley, la preocupación más importante es por los límites que ellas, las sanciones, deben tener porque producen un daño que hay que controlar. Es necesario señalar que las sanciones administrativas no solo sirven para perjudicar el patrimonio de los infractores o intervenir en su actividad económica constitucionalmente lícita, ¿no?, sino que en lugar de ello tienen una función específica en el ordenamiento jurídico. Son una dimensión esencial del proceso de ejecución y aplicación de la ley. Sirven para asegurar que el derecho del consumidor en este caso, se cumpla efectivamente en la realidad. Esto es lo que la literatura anglosajona denomina enforcement. Es la imposición de los estándares regulatorios contenidos en la ley. Para entender un poco esta idea de función de sanciones es necesario explicar que el cumplimiento efectivo de una regulación involucra diversas tareas, entre ellas obtener información acerca de conductas indeseables o incumplidoras, desarrollar políticas, reglas y herramientas para tratar estos problemas detectados, aplicar la aplicación concreta de políticas, medir el éxito o fracaso de las actividades de cumplimiento de las sanciones y ajustar las herramientas y estrategias con el objetivo de mejorar el cumplimiento y enderezar las conductas problemáticas. Estas tareas son en su mayoría eminentemente administrativas y completamente diferentes de la actividad judicial. Los jueces no miden en Chile los efectos sistémicos de sus sentencias y el efecto relativo de sus fallos así lo aseguran por lo demás. Por eso es que es improcedente afirmar que la administración actúa como juez, salvo que creamos, por supuesto, que los jueces deben llevar a cabo políticas públicas, en cuyo caso hay que estar de acuerdo con el activismo judicial, no es el punto. El Tribunal Constitucional ha sostenido ya que sancionar es una actividad administrativa que no supone el ejercicio de jurisdicción. Luego, no hay un problema de constitucionalidad cuando se transfieren al CERNAC algunas funciones que antes pertenecían al juzgado de policía local. Para ser claros aquí, una de las técnicas básicas que posibilitan el cumplimiento de los objetivos regulatorios son las sanciones administrativas. Un régimen sancionatorio efectivo, ya se sabe, respalda la advertencia del regulador y la sola existencia de sanciones que con certeza se aplicarán inducirá a menudo el cumplimiento sin la necesidad de invocarlas formalmente. Todo esto en la medida que el régimen sancionatorio ya ha sido diseñado eficazmente, o sea apto para producir los efectos que busca y sea eficiente además, que lo haga al menor costo posible. Con esta idea funcional, ¿cómo debe diseñarse un sistema sancionatorio? En primer término, debe tener por objeto cambiar la conducta del infractor, incluso incorporando cambios internos a la organización regulada o a los procesos productivos. Debe buscar eliminar cualquier ganancia o beneficio producido por el incumplimiento a la regulación. El regulador además debe poder adaptarse selectivamente a su entorno regulado, permitiendo la toma de decisiones apropiadas dependiendo del infractor y del asunto regulatorio de que se trata. Esto significa que el regulador, el CERNAC en nuestro caso, debe tener facultades discrecionales que le permitan decidir qué tipo de sanción es procedente para que el infractor cumpla la regulación, dependiendo de si coopera o no el infractor. Las sanciones deben ser proporcionales a la naturaleza de la contravención y el daño producido. El sistema sancionatorio debe permitir la restauración del daño generado por la infracción para que los infractores tomen responsabilidad por sus acciones y consecuencias. Y finalmente, las sanciones deben tener por objeto disuadir infracciones futuras. Los infractores nunca deben pensar que el incumplimiento será ignorado o que van a salirse con la suya. Pero ¿qué hay de los derechos? ¿Cómo protegemos a los infractores frente al Estado supuestamente despótico, al Leviatán del que hablaban, ¿no? La profesora.
Pues bien, para eso están los procedimientos, ¿no? Estos procedimientos deben tener un régimen de garantía sustancialmente menor, y esto es súper importante, que, por ejemplo, el utilizado en el derecho penal. Esto obedece a que los bienes en cuestión tienen menor relevancia que la privación de libertad. Son bienes conmensurables, como diría nuestro amigo Fernando Londoño, se refiere a la reducción de patrimonio o la intervención en una actividad económica que en definitiva también es un asunto cuantificable. En un sistema administrativo sancionador, entonces, hay una relación entre el tipo de bienes en riesgo y el tipo de salvaguardas para protegerlos. Socialmente los errores penales son inaceptables, tanto que en el caso chileno son constitucionalmente indemnizables. Otra cosa es que la Corte no indemnice como corresponde. Mientras que los errores sancionatorios administrativos son menos dramáticos. En el caso del derecho penal, aceptaríamos delincuentes libres, salvo por algunas opiniones populistas de moda, ¿no? Mauricio Duche sabe acerca de eso. Porque el sistema tiene demasiadas garantías que al mismo tiempo asegura que los inocentes no quedarán presos. Mientras que en el caso del derecho administrativo sancionador, el exceso de garantías que deja sin sancionar a los infractores no es aceptable. En esta línea, en la línea de las garantías para los infractores, el Tribunal Constitucional ha establecido diversos estándares sobre la materia. ¿Qué ha dicho? Que la infracción debe estar establecida en la ley. 10 minutos, muy bien. Que la infracción debe estar establecida en la ley y aún acepta el Tribunal Constitucional que la conducta típica pueda estar en definitiva regulada por la Administración del Estado, tomando en cuenta que es imposible pedir mayores niveles de precisión o densidad dada la complejidad, dinamicidad y aspectos técnicos involucrados en ciertos asuntos. De ahí que la ley convoque a la complementación de la Administración, facultándola para impedir órdenes que concreten deberes legales. Debe existir un procedimiento previo que garantice un justo y racional procedimiento y hay un mandato al legislador, por supuesto, para que así lo establezca. Esto significa establecer el derecho a la defensa, lo cual implica que los afectados deben ser emplazados, ¿no? Notificados de los cargos y además pueden presentar los correspondientes descargos. Deben poder aportar pruebas. Recientemente, sobre este punto, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es obligatorio fijar los hechos sobre los que debe recaer la prueba respecto del procedimiento administrativo sancionador, después de recibir los descargos. Entonces no debe dictarse un auto de prueba. Además, debe existir la posibilidad de impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional. Estos son los límites. Junto a esto debe existir una proporcionalidad entre la conducta reprochada y la sanción. No requiere que la ley se gradúe. Lo que sí basta para ello, dice el Tribunal Constitucional, es que existan en las leyes consideraciones acerca de la relevancia del bien jurídico protegido y márgenes mínimos y máximos de sanción y que el órgano pueda seleccionar conforme a ciertos criterios de graduación indicados en la ley, como la trascendencia del daño, la ganancia obtenida de la infracción, el grado de voluntariedad, la condición o no de reincidencia, etc. Todo esto existe, ya sabemos, en la ley de fortalecimiento el proyecto de fortalecimiento del CERNAC. Estos marcos limitan la discrecionalidad del órgano administrativo. Veamos entonces el proyecto de fortalecimiento del CERNAC, conforme a estos criterios. La cuestión ahora es saber si el proyecto de ley que fortalece el CERNAC produce o no un león con dientes. Ya lo dije, la respuesta es que no. Lo primero que debe señalarse es que el proyecto de ley no solo satisface los requisitos que el Tribunal Constitucional ha indicado que deben tener los procedimientos sancionadores administrativos. Las sanciones están en la ley, hay un procedimiento administrativo previo, hay un derecho a defensa y un derecho a acudir a un tribunal por la decisión que en definitiva se adopte por parte del órgano administrativo. No solo cumple con estos estándares constitucionales, sino que los sobrepasa largamente. Es decir, se trata de un procedimiento ultra garantista que amenaza con frustrar las funciones de las sanciones administrativas que indiqué en la primera parte de esta presentación. El balance, en definitiva, parece ser a favor del infractor y no a favor del interés público que debe perseguir el CERNAC. Veamos por qué. Los artículos 50G y siguientes del proyecto estatuyen un procedimiento administrativo sancionatorio que contempla una forma de iniciación, que puede ser de oficio o por denuncia, estableciendo requisitos formales para esta. Si existe una propuesta del proveedor para solucionar o corregir el problema y no se acepta, hay una conciliación obligatoria. Bien, que puede renunciarse. Esto podrá, comillas, dice el proyecto, generar un procedimiento sancionatorio, es decir, no es obligatorio. No es obligatorio.
El CERNAC tampoco obligado está a iniciar el procedimiento sancionatorio en esta hipótesis que el legislador estableció requisitos, cortapisas, para ello, indicando que la denuncia debe estar revestida de seriedad. Bien. Que debe estar revestida de seriedad. Esto significa que puede haber conciliaciones poco serias, pero en ningún caso los procedimientos administrativos sancionatorios pueden serlo. Bien, esto implica también subir el estándar de evaluación para la iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio. Este es un primer obstáculo, en esta hipótesis al menos. Lo segundo es que se establece para el infractor, para el proveedor, como dice el proyecto, que junto con efectuar descargos y presentar prueba, que es un límite mínimo impuesto por el Tribunal Constitucional, se establece, digo, que dicho proveedor tiene además el derecho a, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, los que deberán, es obligatorio, ser tenidos en cuenta por el instructor. ¿Qué significa esto? Sencillamente que se refuerza el derecho a rendir prueba por parte del infractor, estableciendo una regla similar a la de la ley de bases de los procedimientos administrativos, que aquí no tiene justificación porque existe el trámite de descargos. Es problemática esta regla, además, porque solo beneficia al infractor y no a cualquier otro interesado que quiera comparecer al procedimiento. Bien. De acuerdo al artículo 50i, enseguida, del proyecto, el CERNAC debe abrir un término probatorio. Esto no se justifica constitucionalmente, ya lo dije, y por lo demás ya indicó el Tribunal Constitucional el año pasado, en octubre del año pasado, que recibir la causa de prueba no es un trámite esencial del procedimiento administrativo sancionador. Es claro que excede el estándar fijado, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es un paralelo muy interesante, y en la misma Ley de Base de los Procedimientos Administrativos, que solo admite un término de prueba cuando los hechos no constan a la Administración. Junto a lo anterior, el proyecto señala que, comillas, en todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el proveedor en sus descargos, y que el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Con ello, nuevamente se eleva el estándar incluso de procedimientos comparados como el que se lleva adelante, ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pues hace más difícil para la Administración desechar la prueba. Al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 50, número N del proyecto de ley, en la resolución final, el CERNAC podría decidir diversas cuestiones, tales como el cese de las conductas infractoras, la imposición de las multas. En el caso de las empresas de menor tamaño, que no sean reincidentes, es posible que se determine una capacitación para una capacitación en los derechos y deberes de los consumidores, la restitución de los cobros y en general cualquier otra medida. Pues bien, el problema con esto es que el cumplimiento de todas las medidas, salvo aquellas que imponen las multas, deben hacerse ante el juzgado de policía local. Así lo indica el artículo 50ñ. Esto adultera todo el sistema de potestades públicas radicadas en la administración del Estado. En efecto, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Base de los Procedimientos Administrativos, los actos administrativos son de ejecución inmediata y directa, sin necesidad de establecer previamente por los tribunales de justicia su conformidad a derecho. Esta posibilidad de eficacia tiene su fundamento en la presunción de legalidad o validez que tendrían estos actos y puede implicar su obligatoriedad jurídica, su potencialidad de ejecución coactiva y la disposición por la Administración del Estado de medios de ejecución forzosa directa. A tanto llega entonces en este proyecto la preocupación por los infractores, que estoy destacando, infractores proveedores, ¿no? Que incluso se subvierte una de las bases de los actos administrativos en Chile. En este nivel estamos. Esto además queda confirmado cuando en el artículo 50O del proyecto se establece que las multas no pueden cobrarse sino hasta que estén ejecutoriadas. La Corte Suprema, a propósito del denominado caso Maquena el año pasado, decidió que los actos que imponían multas eran actos administrativos, como acabo de decir, y que por lo tanto, desde que eran dictados, se incorporaban al ordenamiento jurídico y que eran exigibles desde su notificación. Bien, a diferencia de esto, la multa en este proyecto de ley es un acto administrativo que se suspende en sus efectos hasta que haya terminado el procedimiento en sede judicial o bien no se hubiesen ejercido los recursos. Esto en la práctica es un aplazamiento de la sanción y una garantía extra para los proveedores. Tratándose de la revisión judicial, es posible además reclamar de ilegalidad ante el juzgado de policía local. Ese es el estado en que está ahora en su tramitación. El juzgado de policía en la reclamación por ilegalidad podrá revisar, comillas, tanto aspectos formales como sustantivos. Vamos a terminar, no hay problema. El juzgado de policía local en la reclamación por ilegalidad podrá revisar tanto aspectos formales como sustantivos. Esto claramente no es un reclamo de ilegalidad, sino que es derechamente una apelación.
Es decir, una completa reevaluación ante el juzgado de policía local de lo decidido por el CERNAC. Bien, si el asunto no excede la cuantía de 25 unidades tributarias mensuales, la sentencia de la reclamación es inapelable. Pero si excede ese monto, es posible apelar ante la Corte de Apelaciones. Incluso por razones justificadas, son procedentes alegatos, previa vista de la causa. Es decir, en la Corte de Apelaciones se revisará nuevamente todo. En contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones no procede recurso alguno, o sea, como ya sabemos, procede la queja. Esto es un atentado claro a la eficiencia en el actuar del CERNAC, que deberá no solo extremar sus cuidados al sancionar, como dije, por sobre los estándares que la Constitución exige, de acuerdo a la ley o al proyecto de ley en su estado actual, sino que además deberá utilizar recursos humanos y materiales en defenderse ante el juzgado de policía local primero y ante la Corte luego. Por su parte, el infractor tendrá todas las chances para dilatar el pago de la multa y de incorporar a los órganos judiciales para revisar la sanción. La pregunta aquí es ¿por qué no dejamos las cosas como están? Porque si al juzgado de policía local y a la Corte de Apelaciones que ya están vigentes hoy, para imponer sanciones simplemente le hemos agregado al CERNAC, que ni siquiera puede hacer ejecutar lo que ha resuelto, estamos poniendo más trabas a la disuasión de conductas indeseadas por parte de los proveedores. El escenario es crítico, claramente. Bueno, a pesar de todas estas críticas, destaco finalmente que el proyecto alza los topes, solo los topes de las multas. Esto, hipotéticamente, podría otorgar alguna flexibilidad al nuevo CERNAC para tratar a los infractores dependiendo de si cooperan o no. Es decir, si coopera, puede el CERNAC aplicar sanciones de menor entidad. Si no lo hace, debe estar dispuesto el regulador a aplicar las sanciones en sus topes. Todo esto debe hacérselo saber al infractor con el objeto de disuadirlo de conductas futuras. Con esto cierro esta presentación. Muchas gracias.